esperemos que se mantenga. Pues ya Ronald Bay tiró un buen partido, de verdad. Como ayer a José Sánchez le dio la oportunidad de que finalizara el quinto inning para que tuviera la victoria, pero ya tenía 70 picheos y le di 5 picheos más, pero es demasiado, de verdad que fue tremenda performance. Carlos dice que no se cambia el line-up ganadores, sin embargo hoy en el line-up hubo un switch entre Cajón y Díaz, ¿no? Y García, ¿no? ¿Para qué se debió ese cambio? Y bueno, igualmente lo que se dan la fueron dos imparables, ¿no? Y una carrera menos. Claro, bueno, se debió a la condición del zurdo, que no quería tener dos zurdos en la misma posición, pero a medida que Kyle Calhoun se mantiene jugando, pues está demostrando que puede conectarle sólido a los zurdos. Entonces, pensé que esto nos podía ayudar y en verdad pues resultó positivo para nosotros. Carlos, Darwin Pérez te la va a poner complicado, te la está colocando complicado porque ya el sábado se incorpora el Tuve y bueno, no piensa que obviamente su tiempo de acción se va a ver reducido, pero ya sabe que tiene ahí un pelotero clave. ¿Cómo vas a hacer en ese momento una vez que se incorpora el Tuve? Bueno, definitivamente el Tuve va a jugar segunda base, eso no es cuestión, Darwin ya sabía eso. Aún así, pues él ha dado su mayor producción y su mejor empeño en el terreno de juego. Eso no quiere decir que va a estar relegado a la banca. Siempre voy a tratar de darle un juego aquí y allá para mantenerlo en forma. Nuevamente el equipo se suelta a batear, pero esta vez recibe menos carreras, también con buena defensa. Adonis García con una gran actuación, bueno, muchos jugadores, ¿no? Darwin Pérez también como primer bate. Creo que el balance incluso hasta más positivo que ayer, ¿no? Claro, de verdad que Odalis me ha impresionado bastante con la defensa que ha jugado. Yo sabía que él que tenía buena rapidez en las manos con el bate. Ofensivamente no podía dar buena producción, pero defensivamente nos está dando lo que buscamos de cualquier buena outfielder. Ya el picheo se está ajustando más. Esperemos que continúe ajustándose y Gloria ha hecho un gran trabajo en los últimos 2 días. De verdad que ha tomado el liderazgo y ha llevado el picheo, sobre todo el picheo abridor, muy bien. 38 inatrapables, 27 carreras en 2 partidos, un número impresionante, sobre todo en un estadio como el de Maracaibo, ¿no? Sí, de verdad que ahora mismo...